Muy bien, segunda de Pedro, capítulo 1. Hoy estudiaremos los versículos 8 al 11. La semana pasada comenzamos el estudio bíblico de la segunda carta del apóstol Pedro y estudiamos los primeros versículos del 1 al 7. Hoy nos toca precisamente versículos 8 al 11. Muy bien. Veamos estos detalles de esta carta. He llamado a esta enseñanza esterilidad o crecimiento espirituales. Esterilidad, casi le quería poner algo así como esterilidad contra crecimiento espiritual, pero no hallaba cómo llamarle ahí porque habla también de ociosidad. Entonces, lo que vemos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 8 al 11, es que las virtudes climáticas evitarán que estemos ociosos, impulsándonos en nuestro crecimiento espiritual. Otra forma de decirlo en este punto es que las virtudes climáticas van a evitar que vivamos sin producir fruto. Obviamente estoy utilizando virtudes climáticas por la enseñanza del domingo pasado. Entonces, si quiere ver algún detalle de eso, pues habría que checar la enseñanza. Aunque vamos a mencionar algo de eso también. La vez pasada iniciábamos preguntando quién fue San Juan Clímaco. San Juan Clímaco. Y bueno, una de las cosas que decíamos de él es que fue un joven muy espiritual en su tiempo. Estamos hablando del siglo VII, que a los 16 años se metió, se alejó de la gente, se fue al monte Sinaí. 4 años después ya era monje por su formación espiritual. Y una de las cosas que él hizo, o se hizo famoso, fue porque después de muchos años de meditación y de ejemplo ante los demás por su entrega espiritual, pues le pidieron que escribiera un libro acerca de sus enseñanzas, y escribió un libro que le llamó Clímaco, precisamente, que son 30 pasos de cómo crecer espiritualmente, Clímaco. Y Clímaco, de allí fue que tomó su apellido. Pues fue tan famoso que solamente era San Juan, pero ya después del libro se fue San Juan Clímaco por su libro. Entonces, en su libro, él mencionaba 30 escalones para llegar al cielo. Por cierto, Clímaco significa escalera al cielo. Eso era parte de su propósito, ¿verdad? Así que en esa escalera al cielo, entonces él mostraba eso. Y hablábamos de los pasajes anteriores de segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 7, enfocándonos en la intencionalidad espiritual, que aquel que quiera crecer espiritualmente tiene que hacerlo intencionalmente. No se puede crecer espiritualmente si no existe esa intencionalidad. Tiene que haber ese deseo, pero también el llevar adelante el deseo de crecer espiritualmente. Ahora llegamos a la siguiente sección, que es 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 8 al 11. Y vean cómo el apóstol Pedro va a relacionar este pasaje con lo que ya, con los versículos 1 al 7. Por eso dice, pues estas virtudes, note por favor que virtudes está en cursiva, porque la Biblia de las Américas, o la versión que es la Nueva Biblia de las Américas, pone en cursiva lo que no aparece en el griego, pero lo pone en el español y lo pone en cursiva para darle sentido a lo que está escribiéndose ahí. Por eso dice, pues estas virtudes, si no estuviera la palabra, diría, pues estas. ¿Y qué es estas? Bueno, las virtudes que acaba de mencionar antes, pero aquí lo colocan para eso. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios.
porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán, pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto lo escribió Pedro el apóstol. Y en esta carta, Pedro el apóstol se describe de esta forma. Él es siervo de Jesucristo. Ya no es siervo, ya no es Pedro el que negó al Señor, ya no es Pedro el atrabancado, es Pedro, siervo de Jesucristo, testigo de la transfiguración. Menciona también la primera carta, conoce a Pablo, conoce sus escritos y por supuesto la tradición dice que Pedro escribió también la segunda carta. Esta segunda carta tiene como propósito el crecimiento en la vida espiritual. Lo que se busca es que nosotros crezcamos en la vida espiritual para que sepamos rechazar las falsas enseñanzas de los maestros falsos y vivir virtuosamente mientras esperamos el regreso de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Ese sería como el propósito por el cual Pedro escribió. A Pedro le interesa mucho en esta carta que sepamos distinguir las falsas enseñanzas, que no lleguemos, no vayamos en la vida espiritual siendo ignorantes de las falsas enseñanzas. No, a Pedro le interesa mucho que crezcamos en el verdadero conocimiento. Lo va a estar repitiendo, verdadero conocimiento. Y más adelante lo vamos a ver. Entonces, si a Pedro le interesa tanto que crezcamos, ¿cómo es que podemos crecer? Y aquí me gustaría que interactuemos un poquito en cómo podemos crecer. ¿Qué dice usted? ¿Cómo podemos crecer espiritualmente? Muy bien, estudiando la palabra, queriendo crecer, así es, sí. Orando es parte de la formación espiritual, la oración, ¿verdad? Obedeciendo la palabra, ¿sí? ¿Qué más? ¿Cómo podemos crecer? ¿Ok? Así es, muy bien. Buscando su voluntad y obviamente obedecerla, ¿verdad? Cuando la encontremos o que tengamos percepción de ella, seguir adelante. ¿Qué más? ¿Cómo podemos crecer en nuestra vida espiritual? Así es, así es. Eso es muy cierto. Compartiendo la palabra, eso ayuda también a crecer. Así es, este es el asunto. No dejando de congregarnos también. El pasaje de Hebreos de no dejando de congregarnos implica no dejando de congregarnos cuando se burlan de nosotros. Ese sería el contexto de esto, ¿verdad? Cuando la gente hace, pues somos objeto de su burla, de su menosprecio, y para que no nos sigan menospreciando, pues dejamos de congregarnos. Ese es el contexto en el cual no dejando de congregarnos. Porque en tiempo de pandemia, pues dejamos de congregarnos, pero ese versículo no aplicaba, porque nadie nos estaba diciendo, mira, tú eres cristiano y burlándose de nosotros, ¿no? Y bueno, no voy a la iglesia porque no, ¿verdad? Pero implica entonces, por el otro lado, ese esfuerzo de hacerlo también, de seguir creciendo. Todo lo que han mencionado tiene que ver precisamente con la intencionalidad espiritual. Esa intencionalidad espiritual es la que mencionaba Pedro en sus primeros versículos, de que procuremos intencionalmente nuestra formación espiritual. Y ahora, casi como resultado de esto, lo que va a mencionar el apóstol Pedro tiene que ver con cómo estás tú en tu vida espiritual, en tu formación espiritual. ¿Eres estéril? O sea, no estás llevando adelante tu vida espiritual, o estás en crecimiento constante en tu vida espiritual. Y él va a hacer esta comparación. Entonces, estas virtudes climáticas que ya se han mencionado, entonces, van a evitar que vivamos sin sentido, es decir, ociosos,
estériles, que vivamos sin sentido, impulsándonos en nuestro crecimiento espiritual. Ahora bien, la pregunta entonces es esta: ¿por qué no crecemos? Aunque casi vamos a voltear la pregunta, ¿verdad? Pero ¿por qué no crecemos? Interesantemente, cuando Pedro más adelante, y eso en algún momento lo vamos a ver también, cuando dice creced en la gracia, la palabra crecer que se usa allá, ya llegaremos ahí, pero es como si fuera una planta. A una planta, y está en imperativo, ¿verdad? Como si dijera, creced, crezcan a la planta, ¿verdad? Porque es para las plantas ese crecer. ¿Por qué lo usa Pedro, una palabra que va para las plantas? ¿Por qué lo usa para el creyente? La idea básica es que una planta crece naturalmente. Obviamente hay que darle el ambiente, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a una planta que no está creciendo, tengo una planta así como esta, y claro, casi es el mismo, porque tiene también la maceta roja igual así, y cuando no le pongo agua, está así. Así que seguido la veo así. La última vez casi se me muere porque la dejé mucho tiempo sin agua. ¿Por qué no crecemos cuando el crecimiento debería ser normal como a una planta? ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no crecemos? Es la pregunta. ¿Qué opinan? Ok, no hay alimento y pues obviamente alimento espiritual y pues se va para abajo. ¿Por qué más? Por creernos autosuficientes, ya no necesitamos que nadie se meta con nosotros, que nadie nos ponga agua, no necesitamos, yo la voy a producir, ¿verdad? Me acordé de Filipenses cuando habla también de eso, usa la palabra autarquía, que quiere decir alguien autárquico es aquel que no necesita a nadie para seguir adelante. Y cuando dice Pablo en Filipenses, por ejemplo, que puede vivir sin nada, solo con el Señor, él utiliza esa palabra, pero refiriéndose a que nada en este mundo le ayuda, solamente el Señor, ¿verdad? Pero bueno, ¿por qué más no crecemos? Ok, no hacemos la voluntad de Dios, no obedecemos la palabra del Señor, eh, porque podemos leerla, pero pues, si no la obedecemos, la clave está en la obediencia para seguir adelante, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Por qué no crecemos? Que se conforman con venir, saludar, escuchar y eso, pero ya ellos, su Dios, personalmente no hacen nada. Así es, también es así así que no hay un esfuerzo, del cual vamos a hablar en un momento también, no hay un esfuerzo intencional, por supuesto, ¿verdad? Ok, algunas ideas de por qué no crecemos y hay entonces esterilidad espiritual. Primero, muchas veces no hay una enseñanza bíblica bien fundamentada, no hay nada. De pronto se da una enseñanza superficial de algo parecido más a la psicología pop que al cristianismo bíblico, y pues cómo va a crecer espiritualmente si no hay una enseñanza bíblica bien fundamentada. Solamente a veces los que hablan de este punto lo que hacen simplemente es dar algo superficial, y pues si es algo superficial, pues así está el crecimiento también, ¿no? Es muy superficial. El activismo, pensar que por hacer tantas cosas eh, somos buenos cristianos, el activismo, pero no nos podemos a pensar, ahora sí que, como alguien dijo, ¿verdad? Algunos aman más la obra del Señor que al Señor de la obra. Y nos confundimos con que, como hago tantas cosas sobre el cristianismo, he crecido espiritualmente. No necesariamente. Tampoco hay planeación estratégica para el crecimiento espiritual.
No hay una planeación estratégica. Esto es común ahora, ¿verdad? Hablar de la planeación estratégica, pero tampoco hay una planeación estratégica para el crecimiento espiritual. ¿Qué estoy leyendo en la Biblia? ¿Cómo la estoy leyendo? ¿Qué libros me interesan para enriquecer mi formación espiritual? No hay una planeación estratégica. Otro asunto también es no entender la gracia, como le llamaba Bonhoeffer, ¿verdad? Algunos viven con la gracia barata, en donde se menosprecia precisamente el costo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y como mencionabas hace un momento, nos conformamos con simple y sencillamente asistir a la iglesia, leer un versículo quizá, y eso es todo, no entender la gracia. Otro aspecto de por qué no crecemos es porque hemos domesticado el pecado en lugar de haberlo hecho a un lado. ¿Y qué es domesticar el pecado? Bueno, la palabra tiene sentido cuando hablamos, por ejemplo, de un animalito. ¿Cómo se domestica a un animalito? Bueno, pues le doy de a poquito hasta hacerlo mi amigo y pues lo tengo cerca. Si es un tigre, por ejemplo, bueno, se puede domesticar. Estaba escuchando incluso, bueno, no incluso, sino lo que puede pasar el peligro, pero hace unos días, no sé si escuchó la noticia, pero un perro de un pitbull se llama, pitbull, mordió a un niño y al papá del niño, era su mascota, no contaron ahí la situación, pero pues un perro sigue siendo un perro, ¿verdad? Si se le molesta. El punto es que cuando pensamos que hemos domesticado el pecado nos muerde. Y vivimos entonces con una expectativa muy baja del cristianismo. Es decir, mientras no me atrapen en el pecado, lo domestico y hago poquito, peco poquito, mientras nadie se dé cuenta, ¿verdad? Poquito. Me cuido de los grandes pecados. Y las expectativas que tengo para mi crecimiento es cristianismo al mínimo. Me olvido de que el Señor pide que sea santo, santo, santo. Yo más o menos ahí la llevo, pero mis expectativas son muy bajas. Y por último, otro aspecto que produce esterilidad espiritual es el legalismo. El legalismo. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo hablaba contra ellos, que les decía, ven lo que ellos dicen y hacen? Escúchenlos, pero no hagan lo que ellos hacen. Escúchenlos, sí, pero no hagan lo que ellos hacen, porque eran muy legalistas en este punto. Así que, ¿cómo es que contrarrestamos entonces esa falta de crecimiento espiritual? Y esta es otra pregunta, ¿verdad? Para nosotros que compartamos aquí. ¿Cómo es que contrarrestamos esto? ¿Cómo lo contrarrestamos? Ok, para empezar, una buena enseñanza. ¿Qué más? Ok, una buena planeación así es, qué quiero estudiar, sobre qué quiero aprender en la vida espiritual. Y pues hay muchísima información en páginas de internet o ir a la librería y por ahí irme, ¿verdad? También. ¿Qué más? Muy bien, hacer un autoexamen, a ver qué tal, a ver cómo estoy y tomando en cuenta lo que me autocalifique, entonces actuar, ¿verdad? Con intencionalidad acerca de eso, ¿sí? También eso funciona, ¿no? Bueno, lo que el apóstol Pablo ha estado mencionando es precisamente estas cualidades espirituales climáticas que habla dice, añadan, y acuérdense del añadirse, ¿verdad? Que viene del griego jorego, que significaba como alguien que competía para darle más, hablaba de una competencia en este asunto, añadan a la virtud, es decir, la excelencia en la vida cristiana, el conocimiento verdadero del Señor Jesucristo, el dominio propio, que hablaba de un señorío nuestro sobre lo que somos y tenemos, hablaba de la perseverancia en la vida cristiana, de la piedad, de volverme
alguien que busca el rostro de Dios, que quiere conocer más de Dios, de ser fraternales con los hermanos y por supuesto amar a Dios. Estos 7 escalones de esta escalera espiritual es una de las cosas que el apóstol Pedro dice, sigan estas escaleritas y entonces su vida espiritual cambiará. ¿Para qué sirven estos peldaños climáticos entonces? ¿Para qué sirven? Bueno, las virtudes climáticas evitan que vivamos sin sentido. Y aquí aparece precisamente lo que el apóstol Pedro comienza a mencionar. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Es decir, ¿cómo puedo ser productivo? Pues lo que puedo hacer es esas virtudes climáticas llevarlas a la práctica. En Juan 15, versículo 5, recordaremos ahí cuando dice el Señor Jesús, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Él decía, el que permanece en mí lleva mucho fruto. Y eso es parte de la vida espiritual, de la formación espiritual, estar cerca de nuestro Señor Jesucristo. Este verdadero conocimiento, ya lo habíamos hablado la vez pasada, y le pongo el griego nada más para que ubiquemos más o menos lo que está pasando aquí, pero el conocimiento es gnosin, o gnosis más bien, aquí está conjugado el verbo, pero allí dice epignosin. Esa preposición epi lo que hace es como aumentar la idea de lo que está diciendo allí, por eso se traduce verdadero conocimiento. ¿Por qué en griego es una palabra y en español son dos? Porque el énfasis está en el verdadero conocimiento. Y entonces esas virtudes, dice, nos van a ayudar a conocer mucho mejor a Cristo Jesús, porque dice verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan? Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, o sea, al Padre y a tu Hijo Jesucristo. Eso tiene que ver precisamente con esta situación. Y luego dice, porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista. Y aquí se enfrenta este asunto de la miopía o ceguera espiritual. ¿Cómo es que el apóstol Pedro compara, digamos, la ceguera espiritual? ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo les compartió a los discípulos de la carne y de la sangre? ¿Recuerdan? Que ellos dijeron, ¿cómo nos dices eso? Y ellos dicen, ¿no entienden estas cosas? ¿Qué harían si yo les contara de cosas espirituales o les dijera? Había una completa ceguez espiritual a entender precisamente el concepto espiritual. ¿Cuánta gente no pasa por lo mismo? Y miopía, ¿ven lo de miopía? Miopía pues es exactamente, no me acuerdo si yo tengo miopía o qué sé yo, o vista cansada nada más, pero ¿alguien recuerda o sabe qué es la miopía? Así en físico, en los ojos. Ok. Ok, imagina, ahora eso apliquémoslo a la vida espiritual. Vista corta, espiritualmente hablando. No se ve, y aquí lo va a mencionar, no se ven a futuro. ¿Para qué me sirve llevar una vida espiritual? ¿Para qué? Es de vista corta, no está viendo el futuro, hacia dónde vamos. No está dándose cuenta que lo que tiene que hacer es alzar su vista y ser un visionario espiritual. ¿Qué va a pasar si yo aplico todas estas virtudes climáticas a mi vida? Y puedo verme más semejante a Cristo, por ejemplo. Decir, híjole, yo creo que en 1 o 2 años voy a parecerme más a Cristo. Pero el miope, pues no le alcanza. ¿Y por qué es miope? Pues porque no ha practicado o no practica las virtudes climáticas que antes ha mencionado ahí. Y dice, incluso dice,
habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Hay una desmemoria espiritual. No se acuerda, él piensa que siempre estuvo así. O sea, parece como que siempre hay una estabilidad espiritual como ahora la tiene, o espiritualmente hablando, pero no fue así. Recordemos en el momento en el que conocimos a Cristo, ¿cómo éramos unos días antes de eso? Porque bueno, el proceso puede ser largo, ¿verdad? En la transformación, en parecer más a Cristo. Pero no deberíamos ser desmemoriados espirituales. Pero muchas veces nos acostumbramos a vivir un cristianismo al nivel mínimo, como ya mencionábamos, porque no somos visionarios espirituales. ¿Pero por qué? Porque hacemos a un lado los escalones espirituales que ya hemos estado viendo, que Pedro los menciona. Tenemos que recordar ese asunto. Y muchas veces la desmemoria espiritual, por supuesto, me lleva al legalismo, porque quiero que todos sean como yo soy ahorita, por ejemplo, que lean la Biblia todos los días o que oren todos los días, y si no leen no son verdaderos cristianos, pero a veces ni cristianos son. La desmemoria espiritual es muy, muy dañina. ¿Qué piensa usted que es entonces el crecimiento espiritual? ¿Qué es el crecimiento espiritual? Así una descripción o... Pensar en que es una manifestación de vida. Ustedes vivos crecen. Sí. Vida. Sí, estas palabras están muy bien. Manifestación de la vida espiritual. Sí. Un proceso. Sí. Pareciéndonos más al Señor Jesús. Sí, sí, así es. Me gustó esta descripción de la vida espiritual que hace déjeme poner el nombre ahí está. Robert Saucy. Él dice así: la formación espiritual cristiana es la restauración. Lo subrayé eso de restauración, porque creo que nos hemos olvidado que antes no estábamos restaurados. La desmemoria espiritual me lleva precisamente a eso, a olvidarme cómo estaba antes. Entonces, la formación espiritual cristiana es la restauración de la persona de los efectos del pecado. El pecado lastima, el pecado daña. Aún siendo cristianos, imagínense no siendo cristianos. Si hemos comenzado nuestra vida espiritual con Cristo a los 10 años, hubo 10 años en los cuales el pecado nos lastimó. Igual a los 20, hubo 20 años en los cuales el pecado seguramente nos lastimó. Entonces, conocer a Cristo es una restauración de nuestra vida y una renovación entonces a la imagen de Dios. Buscar la imagen de Jesucristo. Es el crecimiento y el desarrollo de la persona en la semejanza de la humanidad de Cristo, lo que hemos estado mencionando, quien es el humano verdadero en actitud, y nosotros imitamos su actitud, en carácter, y nosotros debemos imitar su carácter, y en acciones de la vida, nosotros debemos actuar como el Señor Jesucristo. Entonces, es el desarrollo de la persona en su humanidad plena, en toda su unicidad personal como la diseñó el Creador. Es volver a Génesis 3, Génesis 2, cuando el Señor crea al ser humano, al hombre y a la mujer. Así que el crecimiento espiritual es clave en nuestra vida y desarrollo personal, no solamente espiritual. Por otro lado, en estos últimos 2 versículos, las virtudes climáticas impulsan nuestro crecimiento espiritual. Así que, hermanos, dice, sean cada vez más diligentes. Y vean lo que dice, sean cada vez más. Habla de esa intencionalidad, pero también de ese esfuerzo espiritual.
en todo eso. Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13. Permítame leerlo. Filipenses 2, del 12 al 13, porque igual nos menciona, enfoca, hace énfasis en este esfuerzo espiritual. Dice así: así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Fíjese lo que dice: ocúpense en su salvación con temor y temblor, hablando de la importancia que tiene precisamente la salvación misma, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Así que hay un esfuerzo consciente, espiritual. No se trata solamente de ya conozco a Cristo y crezco naturalmente. No, hay que esforzarnos en ese crecimiento espiritual. Dice, para hacer firme su llamado y elección. Y aquí quiero afirmar esto, que tanto llamado como elección son sinónimos en este punto. Y son sinónimos en parte por un lado, porque en el griego lleva un artículo nada más, como diciendo el llamado, y no dice y la elección, sino un solo artículo. Pero el otro, ahí está la conjunción, esta que los une, llamado y elección. Y quiero enfatizar que son sinónimos, porque lo que apliquemos al llamado, en este punto, lo podemos aplicar a la elección. Por ejemplo, el llamado de Dios. Bueno, ya dije, ¿verdad? Pero ¿quién lo hace? Es Dios. ¿Quién elige? Es Dios también el que elige. Entonces, lo que apliquemos al llamado de Dios, a cómo es que el Señor nos llama. Ahora, hay un llamado de Dios al mundo, al ser humano, diciéndole, vengan a mí, como repitieron las palabras del Señor Jesús, todos los que estén trabajados y cargados, vengan a mí. Pero implica una obediencia de quien está escuchando el llamado, porque si no, entonces no ocurre. Interesantemente, aquí la Biblia menciona que la elección ocurrió desde antes de la fundación del mundo, y aquí está cambiando las cosas, ¿verdad? Dice llamado y luego elección. Pero es una forma de decirlo humanamente hablando. Es decir, el Señor nos llama por medio del Evangelio y cada quien dice acepto o no acepto, y entonces se manifiesta la elección, por decirlo de esta forma, de parte de Dios en ese sentido. Y luego dice, porque haciendo estas cosas nunca caerán, nunca caerán. Y fíjense aquí, tienen que disculparme que use el griego otra vez, pero es tan importante la forma en la cual está escrito, porque nunca caerán. En el griego se escribe, o más bien está utilizando 4 palabras, en español solo 2, nunca caerán. En griego se lee me, tais, sete, poté, ahí le faltó la tilde, pero poté. ¿Y eso qué significa? Bueno, fíjese cómo el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, de hecho él lo dice, ¿verdad? En 2 Pedro 1:21, que fue guiado por el Espíritu Santo, pero vea cómo dice, en griego, la primera, déjenme dejarme un poquito, esta, se lee así, en griego es no. La que sigue, esta, en griego es no. Si leyéramos literalmente diría no, no. Poté en griego es como si dijera en ningún lugar, en ningún momento, en ninguna circunstancia, que al final de cuentas es un negativo también. En ningún lugar, en ningún momento, en ninguna circunstancia. Y taisete, bueno, es caer. Bueno, ahí está en subjuntivo, es un aoristo, se dice, pero es una conjugación, en este sentido sería caerían. Pero note, por favor, los 3 negativos
para el verbo. Es como si yo dijera, ¿cómo puedo decir que aquí enfrente no pasan camiones? Que alguien dijera, estoy esperando que pase un camión por aquí. No, no pasan camiones por aquí. Pero quiero decírselo de forma enfática, que no, que allí se van a pasar bueno, no sé si los años, pero muchas horas y no va a pasar nada. La negación es completamente enfática. No, 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 nunca, jamás, en ningún momento, en ninguna circunstancia, en ningún lugar, de ninguna manera vas a caer de tu vida espiritual. Así que, si practicas las virtudes climáticas, no hay posibilidad de que nadie se pierda en su formación espiritual. No va a caer, no hay modo. Hay una expresión en mi pueblo para expresar una negación así enfática, pero decimos, jamás nunca va a ocurrir, pero la decimos junta, no la separamos jamás y nunca, sino junta, jamás nunca. Jamás nunca va a ocurrir, jamás nunca vas a caer. No hay forma, no hay posibilidades. Y el apóstol Pedro, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, como él diría en 2 Pedro 1:21, está haciéndolo a propósito, diciéndolo, ¿sabes qué? Te estoy dando la seguridad de que si tú te esfuerzas en tu formación espiritual, no hay forma de que se detenga tu crecimiento espiritual. No hay forma de eso. Y termina diciendo, pues de esta manera será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, existe ese crecimiento espiritual. La entrada, menciona ahí, la entrada al reino eterno. ¿Qué quiere decir que será entrada al reino eterno? Bueno, habrá un crecimiento espiritual es como si Pedro estuviera diciendo, mira, como tú estás haciendo estas cosas, tienes la completa seguridad de que vas a entrar. Tu crecimiento espiritual está garantizando, Juan 17:3, que conoces al Padre y al Hijo. Juan 17:3. Vea lo que dice Primera de Pedro 1:4 también, refiriendo este mismo punto. Ya lo perdí aquí. Primera de Pedro, versículo 4, cuando dice, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. El crecimiento espiritual, estas virtudes climáticas me llevan hacia allá. Y para terminar, Apocalipsis 11, que habla exactamente de este reino de nuestro Señor Jesucristo, el reino eterno. Aquí es la única ocasión en la que se le llama al reino de Dios o al reino de Cristo, se le llama eterno. Es la única ocasión que se le llama el reino eterno. Y dice el versículo 15, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, las virtudes climáticas en nuestra vida nos garantiza que vamos hacia allá. ¿Cómo entonces puedo estar seguro que voy a entrar al reino eterno? ¿Cómo puedo estar seguro de eso? ¿Cómo sé que voy a entrar al reino eterno? Bueno, nos ayudan estos dos pasajes que aparecen allí. Bueno, el crecimiento espiritual me está mostrando, es interesante que Pedro está viendo este asunto desde el punto de vista puramente, bueno, no puramente, muy humano. De que, oye, yo puedo darme cuenta que tú eres cristiano porque vas creciendo espiritualmente. No sé qué está ocurriendo internamente, pero al ver tu esfuerzo espiritual, que ya vimos que si lo hacemos legalista,
pues es todo lo contrario. O hacemos el activismo como parte de una característica del crecimiento espiritual, muchas veces todo lo contrario, etcétera. Entonces, ¿cómo sé que entraré? Segunda de Timoteo 1:12, ¿qué dice? ¿Cómo? Yo sé en quién he creído. ¿Cómo sé que entraré al reino eterno de Cristo? Yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Repito, nadie más sabe que usted ha creído que usted y Dios. Esa declaración, yo sé en quién he creído, es completamente íntima y personal. Yo sé en quién he creído. Y Romanos 8:16, ¿recuerda? Bueno, más o menos, ¿qué dice? Ahí está. ¿De qué? El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, de espíritu humano, de que soy hijo de Dios. ¿Cómo sé que voy a entrar? Otra vez regresamos a nosotros mismos y delante de nuestro Dios. Y luego aquí cuando dice entrada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí la vez pasada en 1 de Pedro 1, en versículo 1, 2 de Pedro 1:1, hablábamos de esta regla de Gran Birshad, en donde se enfatizaba en 2 de Pedro 1:1, que dice Dios y Salvador, se enfatiza la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se enfatiza su señorío también, porque es la misma regla aquí. La misma regla se aplica aquí, de que aquí, pero aquí se está enfocando su señorío, su señorío. Y hay otros versículos, usted los puede buscar ahí, 2 de Pedro 2:20, 2 de Pedro 3:2, 2 de Pedro 3:18, en donde se repite Señor y Salvador Jesucristo. 4 veces entonces el apóstol Pedro le llama al Señor Jesús Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué el apóstol Pedro? ¿Por qué cree usted que el apóstol Pedro está haciendo tanto énfasis en el señorío de Jesucristo para su vida? ¿Por qué cree? ¿Por qué piensa? Imagínese, seguramente sentía un remordimiento de conciencia porque negó al Señor. Negó al Señor. La vida de Pedro refleja una, si le pudieras llamar así, antes de conocer a Cristo, digo antes de que Pedro cambiara, una hipocresía en su lenguaje, cuando menos, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando le va a lavar los pies? ¿Cómo le dice al Señor Jesús? Señor, no. Dice, Señor, no. A ver, espérame. ¿Cómo le dice Señor para decirle no? Porque Señor significa amo, dueño, el jefe, el superior, el soberano, todo eso. Y le está diciendo, mira, tú eres el jefe, el soberano, el Señor, pero conmigo no tienes nada que ver. Por eso el Señor Jesús le dice, si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo, porque está negando rotundamente su señorío. Y yo creo que sí sentía esa culpa, ¿verdad? De decir, híjole, lo negué, hice tantas cosas en contra de su señorío. El pleito a veces sigue en este asunto porque ya sabe que MacArthur habló de una salvación por señorío, un libro que escribió por ahí, en donde decía él, si tú no aceptas a Jesús como Señor, no eres salvo. Tienes que aceptarlo como Señor y Salvador. Ryrie le responde con otro libro que se llama Una salvación tan grande, hablando de que la salvación es por gracia, no es por que yo obedezca al Señor Jesús, manifestándolo en mi obediencia como señorío, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra discusión también, ahí está. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Qué hemos aprendido hoy?
Muy bien, dieta espiritual. Ese término está bien, está muy bien. Necesitamos hacer nosotros, ¿verdad? Voy a hacer esto, para estar sano espiritualmente, ¿cierto? Dieta espiritual. Eso está bien, interesante. ¿Qué más? ¿Qué hemos aprendido hoy? No dejar de estudiar la palabra. Hay que seguir. Así es. ¿Por qué? Porque nuestra meta es futura. El reino eterno de Jesucristo no es hoy, no es más que hoy. El reino eterno de Jesucristo. Vamos a entrar un día, se cumplirán las promesas del Señor. Es allá hacia donde vamos. Entonces, tiene sentido crecer espiritualmente. ¿Usted iba a comentar algo? Esto es clave, ¿verdad? Porque esta plantita que aparece allí no se va a quedar así. No se va a quedar así. El agua la va a hacer crecer, se va a transformar, no sé de qué semilla será, pero no se va a quedar así. El crecimiento espiritual implica transformación, muy cierto. ¿Algo más que hemos aprendido hoy? No domesticar el pecado, así es. Y es muy sutil porque, por ejemplo, como lo que mencionaba del pitbull, ¿no? Que lo tenían de mascota, ya no, por supuesto. Lo domesticaron al pitbull, pero llegó un momento en el que les mordió, les lastimó, les dañó. Pasa lo mismo con el pecado. El pecado siempre nos va a morder, aunque pensemos que lo hemos domesticado, o sea, pecamos poquito para que no nos descubran o no ser avergonzados. Tarde o temprano, el pecado lastima, el pecado muerde. No domestiquemos el pecado, así es. Bueno, por último, ¿qué hemos aprendido hoy? Uh-huh. Uh-huh. Así es, así es. Así es, lucha continua. Esto precisamente nos ayudará a que no seamos estériles, sino que crezcamos espiritualmente. Las virtudes climáticas evitarán que vivamos sin sentido en nuestra vida espiritual. ¿Para qué seguir comportándonos como creyentes? Las virtudes espirituales me van a ayudar a que aprendamos, a que evitemos que vivamos sin sentido y, por supuesto, impulsándonos en nuestro crecimiento espiritual. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, esta tarde agradecemos tu presencia, tu palabra que nos ilustra, que nos impulsa a ser mejores hijos tuyos. Ayúdanos a tener una visión correcta de la formación espiritual y recordar que vamos a entrar al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Que estemos, Señor, enfocados en eso. Que tu Espíritu Santo siga guiándonos en todo. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Dios les bendiga. Gracias.